1995. Pues en aquella época la elección se hacía mediante votación de la junta directiva, pero fui la única candidata, así que no tuvo que haber votación. A ver, siendo fallera desde pequeñita era el sueño como de cualquier fallera, pero creo que más que un sueño era una necesidad. Quería ser fallera mayor. Pues creo que es una falla de barrio que ha sabido hacerse grande y conocerse fuera del marítimo gracias al esfuerzo y al trabajo de la comisión. Tuvimos el segundo premio de Calles Iluminadas. Eran unas fuentes con movimiento, como que tiraban agua. Pues yo creo que los actos principales para cualquier fallera mayor estaban antes y estaban ahora. No he hecho en falta ninguno de los que existen ahora. Pues hubieron muchos, entonces no sabría decirte. Quizá como acto oficial, para mí los más bonitos fueron el premio y la procesión de la Virgen en el barrio. Y luego como actos no oficiales, donde puedes estar con todo el mundo, con tu gente y con todo, la exposición de trajes en casa y los desayunos de la Despertá, que entonces venía mucha gente y se hacían en los patios. Lo veo bien porque te permite conocer más opciones de lo que es la indumentaria valenciana a lo largo de toda la vida, pero yo personalmente soy fallera de las clásicas de manga farol, 3 moños y zapato con borla, bueno, y blusón negro. Bueno, pues pasaron muchas cosas, así como destacable participamos en la cabalgata del Ninot. Hicimos un Belén viviente, estuvimos en la puerta del casal, teníamos incluso animalitos. También se hizo una fiesta de San Juan, que entonces se hacían las verbenas, hicimos una fiesta de la espuma, se montaba la barraca y se entregaban premios. Ese año se hizo una vuelta ciclista y entonces esa noche se entregaban los premios, fue muy divertido. El castillo acuático, que se hizo en Fallas y fue un éxito de afluencia de gente, vino muchísima gente. Sí, pues estuve los días antes de Fallas, la anécdota no es positiva en sí, sino es positivo el resultado. Estuve enferma, entonces lo que no me permitió ir a varios actos como la gala fallera o la gala del deporte, pero bueno, todo se solucionó y el día 16 estuve en el primer pasacalle, que recuerdo que le pedí a José que no me soltara del brazo porque prácticamente no había salido de casa en 15 días, pero bueno, fueron unas fallas estupendas y no las cambio por nada.